Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com, en el cual vamos a continuar conociendo o aprendiendo sobre las bases de datos en PHP, y en concreto vamos a ver la sentencia update, que sirve para la actualización de registros en la base de datos. Quiero empezar mostrándoos aquí en desarrolloweb.com el artículo donde hemos publicado todos los vídeos sobre la introducción a la base de datos. Tenemos un primer vídeo sobre la gestión de una base de datos con PHPMyAdmin, un segundo vídeo sobre cómo realizar un primer acceso a la base de datos, un tercer vídeo sobre una inserción de un registro en una base de datos y luego un cuarto vídeo en el cual se explica cómo depurar o corregir errores en sentencias SQL cuando intentamos acceder a una base de datos y nos da un error en la sentencia de acceso a esa base de datos. De paso, también quiero mostraros aquí el proyecto del videotutorial PHP dentro del Comodo Edit, donde tengo los dos archivos que me han servido como introducción a esta base de datos, y ahí tenemos un primer archivo en el que hicimos una sentencia de selección y un segundo archivo en el cual hicimos un formulario y luego una sentencia de inserción. A ver si la encuentro. Está aquí el insert into, ¿de acuerdo? Esta sentencia de inserción sirve para colocar los datos de ese formulario en registros dentro de la base de datos. Además, también quiero mostraros dónde tenemos el PHPMyAdmin, simplemente para refrescaros la memoria y que podáis ver aquí en la base de datos videotutorial PHP que tenemos la tabla de cliente, que es con la que estamos trabajando, y en esa tabla de cliente que estáis viendo ahí, pues tenemos ya una serie de registros insertados, que son todos estos que estáis viendo en esa tabla. Desde aquí se podría administrar la base de datos, pero nosotros vamos a hacer un sistema para administrar la base de datos a través de una página PHP, a través de sentencias update, que sirven para actualización de los registros de una tabla. ¿De acuerdo? Comenzaremos creando un sencillo update simplemente para explicar un poco por encima la sentencia SQL update, que sirve para esa actualización de registros. Entonces, por no complicar demasiado ahora este script, voy a hacer una sentencia update simple y la voy a ejecutar con PHP. Luego, como ya os decía, haremos un ejemplo más complejo en el cual seleccionaremos cualquier registro de la base de datos y lo actualizaremos a través de formularios completos que muestren todos los datos de ese registro que se pretende actualizar y que el usuario pueda modificar cualquier dato y darle a editar para cambiar el registro ese de la base de datos, de la tabla. Bueno, antes de comenzar este script, voy a hacer un include para separar los archivos de la conexión con la base de datos. Esa apertura de la base de datos tiene dos sentencias. Primero, la sentencia de el MySQL Connect, que es esa de aquí, y luego la sentencia del MySQL SelectDB, que es para seleccionar la base de datos con la que queremos trabajar. Dado que esas dos sentencias son comunes en todas las conexiones a la base de datos que estoy haciendo yo en estos scripts de prueba, pues voy a generar un archivo aparte que simplemente tenga esas dos sentencias, así no las tengo que escribir o copiar y pegar en cada uno de los archivos. Eso también vendrá bien por un asunto, porque si mañana cambiamos el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos, o bien el nombre de mi base de datos, pues no tengo que cambiar todos los archivos que conectan con la base de datos, solo el archivo donde se creó esa conexión y ese archivo que estoy incluyendo en todas las páginas de mi sitio web. ¿De acuerdo? Una vez que he creado yo el archivo, aparte, simplemente hago un include para que PHP me incluya o me traiga el código que está en ese archivo apertura-base datos.php. ¿De acuerdo? Con eso ya mi página update1 ya realiza esa conexión con la base de datos sin tener que escribir de nuevo todo el tiempo esas mismas sentencias que yo utilizo para la conexión. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a hacer esa sentencia SQL sencillita para explicar un poco por encima de qué se trata la sentencia update. Pues bueno, la sentencia update sirve para actualizar un registro o varios registros de la base de datos. Entonces tiene la palabra update, que he puesto con mayúsculas, pero también te admite colocarlo con minúsculas, y luego se coloca el nombre de la tabla, que en este caso es cliente, y luego set, y seguido de cada uno de los campos de la tabla que queremos cambiar o que queremos actualizar.
Entonces estamos colocando ahí nombre y luego entre comillas, esto es una prueba. Y luego el where. El where sirve para seleccionar qué archivo queremos actualizar. ¿Veis? Aquí tenemos ese nombre, que es el que vamos a actualizar, y con el where quiero seleccionar un archivo. Y lo voy a seleccionar a través del identificador ID cliente. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar este archivo, el número 5, entonces podría poner aquí where ID cliente es igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis una primera sentencia update que os puede dar una idea de cómo realizar sentencias para actualización de la base de datos. Luego, igual que cualquier otra sentencia de base de datos que queréis ejecutar, la tenéis que ejecutar con mi SQL query, que esa función ya la conocéis, y entre paréntesis le pasamos el código SQL de la sentencia SQL que queremos ejecutar. Y bueno, en este caso, mi SQL query nos devuelve un sí o un no que yo puedo evaluar dentro de un if para saber si el cliente fue o no fue actualizado con éxito. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso positivo del if, digo que el cliente se actualizó con éxito, y en el caso negativo, pues bueno, comento que hubo un error al intentar actualizar ese cliente. Vamos a probar esta página que se llama Update1 dentro de localhost videotutorial PHP. Y aquí estaba el directorio bases de datos y dentro está update1, que es el que quiero ejecutar con la sentencia update, y me dice que el cliente ha sido actualizado con éxito porque la sentencia SQL se pudo ejecutar perfectamente, no dio ningún error, entonces me parece ese mensaje. Ahora actualizo aquí en phpMyAdmin y veis que ese cliente que se llamaba Pepe ahora se llama esto es una prueba. Con eso hemos confirmado perfectamente que la sentencia update ha funcionado y bueno, podemos pasar ya al siguiente ejemplo un poquito más complejo que os comentaba al principio del vídeo que íbamos a realizar. Es un ejemplo un poco complejo, digo, porque al realizar un update tengo que realizar varios pasos intermedios, en concreto para seleccionar el registro que queremos actualizar y mostrar en un formulario relleno con todos los campos de ese registro actualizar. Entonces esto lo voy a hacer en varias páginas, aunque se podría hacer en solo una, con formularios reentrantes que hemos visto en otros vídeos, pero por simplificarnos la vida voy a hacer diversas páginas y en esta primera página lo que voy a hacer es un listado de los clientes que hay en la tabla de cliente, de modo que el usuario pueda seleccionar cualquiera de esos clientes para editarlo luego en una siguiente página. Como podéis ver, he colocado primero un include que me abre la base de datos, ese archivo apertura-base-datos.php que tiene el código de las sentencias y la conexión con la base de datos. ¿De acuerdo? Ese primer include es básico y lo vamos a copiar y pegar en vez de copiar y pegar todas las sentencias de conexión a la base de datos. Ahora, continúo creando una sentencia de selección en la cual me traiga todos los clientes que tengo en la tabla de clientes, todos los registros que tengo en la tabla de clientes. Y no me quiero traer todos los campos, sino solo el identificador del cliente y el nombre de ese cliente. ¿De acuerdo? Con esos campos me es suficiente para hacer ese primer listado de clientes. Entonces es select y de cliente, coma, nombre cliente, son los dos campos que quiero traerme, from, y luego cliente, que es la tabla que yo quiero seleccionar datos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí el RS de clientes, en el cual voy a meter lo que me devuelve la función mi SQL query. Entre paréntesis le paso la sentencia SQL que quiero ejecutar, la sentencia de selección, y ahora ya tengo en RS clientes todos los datos de todos los clientes que hay en mi tabla de cliente. Bueno, ahora que hemos seleccionado todos esos datos, los voy a listar de modo que me aparezcan los clientes uno debajo de otro, un simple listado. Esto no sé si lo llegamos a ver, creo que sí, en el vídeo anterior, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo se hace un listado? Se hace con una sentencia while, le puedes hacer de varias maneras, pero bueno, lo más típico o lo más fácil es crear una sentencia while en la cual traes cada uno
de los clientes uno a uno. Y este while se repetirá siempre que queden clientes en mi variable rs clientes. Para traerme los datos de cada uno de esos clientes utilizo la función MySQL fetchArray. FetchArray lo que hace es me crea un array con todos los datos de cada uno de los registros que están dentro del rs clientes, el record set de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, este while se irá ejecutando y cada vez que se ejecute $fila valdrá una cosa distinta. ¿Qué valdrá? Pues un array asociativo con los datos del cliente actual. Cuando pase al siguiente paso del while, pues pasará al siguiente cliente dentro del record set y $fila tendrá los datos del siguiente cliente. ¿Vale? Entonces, dentro de mi bucle while puedo hacer lo que sea que se va a repetir tantas veces como el número de clientes. Y en este caso lo único que voy a hacer es un echo de $fila y entre corchetes y comillas nombre. Con eso muestro el nombre de un cliente, del cliente actual, y luego un BR para hacer un salto de línea. ¿Vale? Eso sería el bucle while, con lo cual me mostrará todos esos clientes listados uno debajo de otro. Luego hacemos el enlace para actualizar. Pero antes de continuar quiero mostraros una cosa importante, y es que hay que cerrar las conexiones a la base de datos antes de terminar cualquier script. Veis que aquí tenemos $conexión en la cual se crea la conexión de base de datos y se crea en esa variable, $conexión. Pues bueno, dentro de mi script, al final del todo, tendré que cerrar antes de que se termine esta página esa conexión con la base de datos, y para eso utilizo MySQL close y entre paréntesis $conexión, que es el identificador de la conexión con la base de datos que tengo abierta. ¿Ves? Es un detalle que es importante colocar en todos los scripts para no dejar las conexiones con la base de datos abierta y que pueda haber algún problema con el tiempo porque todas esas conexiones han quedado abiertas y la base de datos se sature. Bueno, pues ya estamos aquí ejecutando esta página y veo que la variable rs no está definida. Vale, esto es un error de PHP que tengo en la línea 11. Y es que, ¿qué pasa? Aquí hay un pequeño detalle, es que el rs, yo lo había llamado rs-clientes y aquí lo utilizaba con rs nada más y esa variable pues no existía. Simplemente cambio aquí el rs clientes y ahora me debe funcionar. Efectivamente, vemos que aquí tenemos el listado de los clientes que tengo yo en la tabla de clientes, uno debajo de otro. De acuerdo, la cosa funciona bien, entonces podemos continuar avanzando en nuestro script. Lo hacemos poquito a poco para que no haya problema de entender estas cosas. Ahora lo que quiero hacer es crear ese enlace para editar los clientes. Habrá que poner un enlace por cada uno de los clientes. Entonces dentro del bucle while, lo voy a hacer antes de poner el nombre, voy a poner ahí un enlace a editar. Hago con un echo y colocamos aquí dos corchetes simplemente para que quede bonito el enlace dentro de los corchetes, así parece un botoncito, y el enlace a editar lo pongo con un href, comillas, pongo comillas simples por estar dentro de comillas dobles, ¿de acuerdo? Y aquí el /a. Pero realmente me gusta más poner comillas simples aquí en PHP y utilizar comillas dobles, que es lo suyo, es lo correcto, dentro de los atributos HTML. También funcionaría con comillas al revés, vamos, como estaba haciendo antes, pero los atributos HTML en principio se deberían colocar con comillas dobles los valores, con lo cual ahí lo estáis viendo, como simplemente cambiando las comillas de lado, pues ahora ya puedo utilizar comillas dobles dentro de el href. Bueno, entonces hacemos un enlace a una página que se llama updatecliente-id y le pasamos por la URL, por get, el identificador del cliente que el usuario iría a editar. ¿Vale? Entonces, aquí concatenamos con la variable fila y entre corchetes accedemos al valor id cliente. Veis que la variable que estoy enviando se llama id y el campo que yo quiero mostrar aquí es el id cliente. ¿De acuerdo? Lo que me traigo de la base de datos es id cliente y luego lo envío a la siguiente página con el nombre de variable id. El nombre de la variable que yo envíe es indiferente siempre y cuando me acuerde luego
que lo voy a recoger de esa manera. Entonces tenemos esa página, update cliente, y ese fila ID cliente que me trae el identificador ID de cada cliente. Bueno, estamos viendo ya el enlace de editar funciona, está un poco junto al nombre del cliente, le voy a poner aquí un espacio para que me lo separe un poquito, y ahora lo puedo actualizar y queda mejor con ese espacio, y al poneros encima de editar, veis en la parte de abajo, en la barra de estado del navegador, al lado de la barra de estado, que me muestra el identificador del cliente y me está trayendo bien los identificadores de los clientes, cada uno de sus clientes con sus identificadores. ¿Vale? Entonces yo ahora podría hacer ya la página Update Cliente ID, pero antes un detalle, que bueno, sería un detalle que probablemente sea una chorrada, porque vosotros lo sepáis, pero esto es una página web, y como una página web, aunque tenga código PHP, se mezcla con el código HTML. Entonces aquí estáis viendo cómo, para ser correctos, debería colocar todos esos contenidos, todo ese listado de clientes dentro de el esquema de una página web con las etiquetas HTML, con la head, el body, y luego entre body y barra body colocar todo lo que sea el cuerpo de la página. ¿Lo veis? Esto sería más correcto que lo que teníamos antes, desde el punto de vista del HTML, pero bueno, el resultado es exactamente el mismo, porque todas esas etiquetas que he colocado no sirven para nada, no se ven nada en la página. Simplemente, pues por probar, por poner algo, puedo colocar aquí un H1 y colocar el título, el encabezamiento de mi página web, que sería selección de cliente, y todos los enlaces editar para seleccionar cada uno de esos clientes que querréis editar. Entonces ahora sí, voy a crear la página updateclienteid.php, que me tiene que mostrar un formulario con todos los datos del cliente que se ha seleccionado. Para saber el cliente que se ha seleccionado, estoy recibiendo a través de get, de la URL, una variable id con identificador del cliente que quiero mostrar en el formulario para edición, ¿no? Entonces aquí creamos esta página, es una página PHP, y le colocamos el código para crear ese formulario. Bueno, entonces, lo primero, esta página recibe el identificador del cliente a editar, y lo recibe una variable que se llama id, que estamos recibiendo por get. Entonces voy, lo primero que todo, a recibir ese identificador. Luego debo mostrar un formulario, como os decía, con los datos del cliente para que el usuario los pueda editar cómodamente y luego darle a un botón para enviar o editar y que realmente se actualice la base de datos. Bueno, pues ahí tenemos id cliente, y vamos a traernos el dato por get del identificador de cliente, que lo estamos enviando con un nombre de variable id. ¿De acuerdo? Volvemos hacia atrás y os muestro aquí, es el nombre de la variable, es id. Estáis viéndolo ahí, lo selecciono. Y ese es el dato que yo me voy a traer con $_get de id. ¿De acuerdo? Eso lo meto en una variable id cliente, le podría llamar como quisiera mi variable. Y bueno, ahora creo la sentencia SQL para la selección de ese cliente. Es una sentencia de selección, todavía no es una sentencia de update, una sentencia de selección en el cual quiero seleccionar un registro. Entonces hago asterisco, porque quiero seleccionarlo todo, del cliente, de la tabla cliente, ¿no? Donde el identificador de cliente sea lo que yo tengo en la variable id cliente. Como ese identificador es un número, no tengo que colocarlo entre comillas. Lo coloco ahí tal cual. Where id cliente es igual a, y lo concateno con el contenido de la variable $id_cliente. Muy bien, ya tengo esa primera sentencia SQL para seleccionar ese cliente. Ahora la tengo que ejecutar para poder tener una variable con ese dato
de ese cliente, o sea, el registro, perdón, que tenemos en la tabla de ese cliente con el identificador que hemos recibido a través de get. ¿De acuerdo? Ese registro lo guardo en la variable cliente-editar. Entonces, estáis viendo ahí cómo cliente editar, mi SQL query es una ejecución de la sentencia SQL que habíamos creado en la línea anterior y que me sirve para traerme los datos de ese cliente en concreto. Vale. Ahora, en realidad no tenía los datos todavía. Lo que tenía es un record set con un único cliente, que es el cliente que queremos nosotros. Y para sacar los datos, utilizo esa función que acabáis de ver hace un poquito, que es la fetchArray, pero en este caso voy a utilizar fetchObject, que es una función muy similar, simplemente para que conozcáis una nueva función de PHP, de trabajo con MySQL, y esta función fetchObject lo que hace es, en vez de devolverme los datos en un array asociativo, me los devuelve en un objeto. Quizás sea pronto hablar de objetos, ahora en PHP, que estamos todavía en los temas más básicos, pero, pues bueno, vamos a ver cuál es la notación de objetos, de manera que podamos acceder a las distintas propiedades de este objeto, y esas distintas propiedades nos van a tener los distintos campos que tenemos en este registro de la tabla cliente. Vale, entonces voy a crear ese formulario, y para crear ese formulario necesito un poco de código HTML. Entonces voy a salir de PHP, estáis viendo ahí, con el interrogante hacia abajo y el mayor que, salgo de PHP y ahora escribo HTML. Y estamos viendo cómo se mezclan los códigos PHP y HTML y los dos conviven en el mismo archivo. Entonces hacemos form action y le decimos el nombre de la página que va a recibir este formulario y el método post, que es para que nos envíe por post los datos que haya en el formulario. Y ahora vamos a colocar cada uno de los campos del formulario para mostrar cada uno de los campos de la tabla cliente. Entonces primero tenemos un campo nombre y voy a crear un input type text, un campo de texto normal, en el cual voy a colocar el name es el nombre del campo, le llamo nombre, por ejemplo, y el value, es lo interesante, que tiene que ser igual a lo que nosotros tengamos en la base de datos. Ese dato, como ya os podéis imaginar, está dentro de la variable $fila, y como $fila es un objeto, para acceder al campo nombre, tengo que colocar, pues bueno, el nombre del objeto, que es $fila, y luego un menos y un mayor que, y el nombre del campo de la base de datos que quiero acceder a través de $fila. ¿De acuerdo? Entonces coloco eso, $fila, un menos y un mayor que, y ahora nombre, porque es el campo que quiero acceder y quiero mostrar el nombre dentro del value de este input type text. Bueno, este mismo esquema lo vamos a repetir para otros elementos, otros campos que tengo también que editar dentro de la tabla cliente. ¿Cuáles son los otros campos? Pues estos que tenemos aquí, no me acordaba de los nombres, veo aquí dirección, y entonces coloco aquí dirección, y hago un input type text, al name le llamo dirección o cualquier cosa, el nombre de los formularios, de los campos de los formularios es indiferente. Lo que es importante es que en $fila accedéis a los nombres de los campos tal cual están en las tablas, ¿no? Entonces ahí tenemos ese segundo campo, dirección, y ahora tenemos otro tercer campo, sería el CIF de mi cliente. Coloco aquí CIF en mayúsculas y el name le pongo CIF y el campo al que accedo dentro de $fila es CIF. Bueno, siguiente es los comentarios. Los comentarios, como pueden ser más textos mayores, textos más largos, pues los voy a colocar, en vez de colocarlos directamente con un input type text, lo voy a colocar con un text area. Ese text area me permite escribir textos largos, además que tengan saltos de línea, con lo cual, bueno, así es
una nueva manera de mostrar los datos que estáis aprendiendo. Entonces coloco aquí el text area y pongo calls y rows con el número de columnas y el número de filas de este text area, el nombre del text area, que será comentarios o como queráis llamarlo, y dentro de text area y barra text area coloco el valor, o sea, lo que haya escrito, lo que tiene que haber escrito dentro del campo text area. ¿Y qué es lo que va escrito ahí dentro? Lo que va a ir escrito pues es $fila menos mayor que comentarios, que es el campo de la tabla que queréis mostrar dentro de ese text area. ¿Veis? Que MySQL Fetch Object y MySQL Fetch Array realmente funcionan de una manera bastante parecida. A ver, aquí tenemos un error. Lo único que uno te da el array y otro te da un objeto. Bueno, este error me da, ya sé lo que pasa, es que no he conectado con la base de datos. Dice que aquí el link al servidor no se ha podido establecer. De modo que me olvidé de colocar la sentencia de conexión a la base de datos. ¿Me permitís que lo copie y lo pegue? Y me perdonáis este pequeño errorcito. Bueno, ya tenemos aquí este include para la apertura de la base de datos. Y ahora podríamos actualizar la página perfectamente y ya me muestra los datos de ese cliente, el nombre, la dirección, el CIF y los comentarios en un text area. Bueno, ¿qué deciros? Este formulario así no estaría completo. Ahora ya estoy mostrando datos de los registros, pero aún tendría que hacer algunas modificaciones para que este formulario esté completo perfectamente. Una de ellas sería colocar un botón para enviar ese formulario y que otra página me lo procese y me actualice el este. Y otra de ellas sería colocar un identificador. Pero antes, otro detalle que se me había olvidado es cerrar la conexión con la base de datos, que os había dicho que es importante. Y ahora sí, en el formulario vamos a colocar ese par de detalles que nos faltan para completarlo. Primero tenemos un botón de submitir, un botón de submit. Ese botón lo hacemos con input type, es igual submit, y en el value le ponemos cualquier cosa que queramos que esté escrita en el botón. En este caso vamos a colocar editar, bueno, con E mayúscula. Bien, entonces el segundo detalle que os quería comentar es que este formulario, bien, imaginaos que lo enviamos, pero en la siguiente página no tengo cómo saber cuál es el registro concreto que quiero editar o que estoy editando. Entonces, a la siguiente página hay que pasarle también el identificador del registro que quiero editar. Y ese identificador no tiene por qué verlo el usuario porque es una variable o un dato interno de mi aplicación. Pero el usuario no tiene por qué saber que el usuario Pepe o el usuario Juan es el identificador 1 o el identificador 128.000. ¿De acuerdo? Entonces ese identificador lo voy a pasar con un campo hidden, que es un campo oculto. Se hace con un input type hidden, el name que le queráis dar el nombre, y luego el value, que es el valor de lo que queráis que esté dentro de ese campo hidden, lo que se enviaría de manera oculta para la próxima página. La página que reciba los datos de este cliente y que sepa cuál es el identificador del cliente para que sepa qué cliente tiene que editar. No, fijaros en un detalle, yo he colocado aquí ID usuario, pero es ID cliente. Realmente el nombre del campo es indiferente. Yo podría llamarle ID usuario en la próxima página siempre y cuando lo reciba con ID usuario. Pero para no armar líos en la programación y utilizar variables distintas de las lógicas, de las que serían lógicas utilizar, pues coloco ID cliente en ese campo oculto. ¿Vale? Ahora ya tenemos ese botón de editar y vamos a ver el código fuente de la página para comprobar que tenemos ese campo hidden y que es iname ID cliente y el value es igual a 1 porque este es el cliente con identificador número 1. Pero si nosotros estuviésemos editando otros clientes, a ver, voy a volver hacia atrás. Para volver hacia atrás voy a poner aquí un enlace
para volver hacia atrás, que diga, pues no sé, cancelar y seleccionar otro cliente. Vamos a ver, ponemos el enlace href, el href tiene que ir a la página anterior que se llama update-con-selección-de cliente.php. Toda esa página tan larga, todo ese nombre de página tan larga. .php, muy bien. Y ahora aquí, pues eso, el texto cancelar y seleccionar otro cliente. Eso me sirve para volver hacia atrás desde mi página web. A ver, actualizo aquí, ya me sale el enlace y puedo volver hacia atrás. Seleccionamos otro cliente, por ejemplo este de aquí, y ahora vamos a ver el código fuente de la página también para comprobar si, además de todos los datos que se está mostrando correctamente, me muestra también correctamente o me está trayendo también correctamente ese identificador del cliente. ¿Vale? Es el número 3 porque es el cliente con identificador número 3. Bien, ahora sí, esto está completo, ya podría darle a editar para editar ese cliente, pero claro, antes tengo que crear la página que va a hacer por fin la actualización del registro de este cliente. Vale, esa página se llama update-cliente-2.php. Entonces lo voy a pegar eso aquí y voy a crear la página PHP, ¿vale? ¿Y esta página qué tiene que hacer? Pues bueno, simplemente va a hacer el update, la sentencia de actualización de los registros en la base de datos. O sea, después de todo este trabajo tan grande que hemos hecho hasta ahora, que nos ha llevado ya, pues bueno, 20 minutos, nos vamos a hacer el update, que va a ser un paso mucho más rapidito. Abro la base de datos, eso sí, y ese paso rapidito, pues simplemente se basa en escribir una sentencia de conexión a la base de datos, una sentencia SQL, que será la sentencia update que os comentaba al principio del vídeo. En esta sentencia update, la única diferencia es que vamos a actualizar varios campos de la tabla, en vez de un único campo que habíamos actualizado solo en la primera sentencia update que comentábamos al principio del vídeo. Entonces estáis viendo ahí ya la sentencia, que es update, luego el nombre de la tabla, cliente, y luego set. Y a partir de set colocáis todos los campos separados por comas, todos los campos y los valores que queréis actualizar en esos campos. Entonces el primero de los campos sería nombre, y luego a continuación tenéis que colocar el valor de ese nombre, ese nuevo valor nombre que queréis colocar en ese campo. Y ese valor, pues en este caso, como es un valor de texto, tiene que ir entre comillas. Como estoy dentro de comillas dobles, utilizo comillas simples para entrecomillar el valor de nombre. Y luego, como tengo que acceder a la variable post de nombre, como estáis viendo, lo que hago es una concatenación ahí dentro de la sentencia SQL de lo que traigo a través de $post nombre, o sea, lo que estoy recibiendo en el formulario en el campo nombre. Bien, eso mismo lo podemos copiar varias veces y pegar para cada uno de los campos que traigo del formulario. Como todos son campos de texto, pues también va entre comillas la dirección y luego con una coma, estáis viendo, al final de dirección o al final de nombre, para separar cada uno de los campos que queréis setear o queréis colocar a nuevos valores. Después de dirección viene el CIF, el $postCIF, y estos $postCIF siempre son los mismos nombres de los campos, porque lo había hecho así a la hora de crear el formulario, pero los campos del formulario podrían perfectamente tener otros nombres distintos que los nombres de los campos en la base de datos. Así que por recapitular, vemos que cada campo de la base de datos tiene cada uno de los valores que estamos recibiendo por el formulario. O sea, el dirección, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene del campo de la base de datos que se llama dirección. Y el siguiente dirección, que está dentro de post, aunque sea lo mismo, dirección y dirección, viene de otro sitio, que es el formulario
que habíamos realizado en la página anterior, el name del campo dirección. Si nosotros pusiésemos calle, por ejemplo aquí, en vez de dirección, no habría ningún problema. Es lo que quiero deciros, que simplemente tenéis que colocar en el post el nombre del campo de formulario que vosotros estéis utilizando. Así que voy a dejar esto mismo tal como está, en nombre de calle, grabo ambos archivos y podemos continuar con la sentencia update. Bueno, después de todos los sets, no hace falta poner coma para continuar, o sea, realmente esa última coma de esa línea me la he cargado porque no hace falta para nada. Y ahora tengo que concatenar esa sentencia SQL con el where. El where sirve para decir qué registros queremos actualizar, porque si no ponéis el where actualizará todos los registros de la tabla cliente. Entonces hay que decirle where id cliente es igual a lo que sea, que es en este caso lo que estáis recibiendo a través del campo hidden que teníamos en el formulario anterior, que era también llamado id cliente. $post id cliente. Entonces ya tenemos generada nuestra sentencia SQL. Voy a hacer, antes de hacer el update, voy a hacer un eco de esta sentencia SQL para ver si tiene la forma correcta que debería tener para ejecutarse perfectamente. Entonces voy aquí simplemente a enviar este formulario y vamos a ver, me dice que no existe el index calle en la línea 7, o sea que estoy intentando acceder a una dirección con un nombre de post, de la variable post que no existía. Eso es porque no había actualizado este formulario, le había cambiado el nombre al campo dirección. Voy a comprobar ahora en el código fuente que efectivamente se llama calle ese campo después de actualizar la página. Y ahora ya sí puedo darle a editar y ver cómo se ha formado nuestra sentencia SQL. Es update cliente, set nombre, estilo y moda, tal, coma, dirección, lo que sea, coma, CIF, pues el valor del CIF, coma, comentarios, y luego, ya sin ninguna coma, simplemente el where id cliente es igual a, y el número 3, que es lo que había eso. Fijaros que el id cliente, al ser un número, no va entre comillas, ¿vale? Muy bien, pues ahora ya solo me queda ejecutar la sentencia SQL de el update, ¿vale? Y eso lo hacemos siempre con la función MySQLQuery, y esta función me devuelve un sí o un no que yo puedo utilizar para evaluar si esa sentencia se ejecutó correctamente o no. Pues bueno, en el caso positivo del if, digo que el cliente se actualizó con éxito, y voy a poner un caso negativo, un caso else, para decir que el cliente no se pudo actualizar, hubo algún problema. Directamente pongo error y ya está. Espero que esto se haya podido entender, tampoco tiene mucha dificultad, es un tema un poco laborioso, pero difícil yo no lo veo. Pero bueno, vamos ahora a actualizar la página y a ver qué pasa. Nos dice que el cliente se actualizó con éxito. Bueno, perfecto. Voy a poner aquí, después de este if, un enlace para volver y poder volver al listado inicial de clientes para poder seleccionar otro cliente si nos apetece y poder editarlo, ¿no? Entonces coloco aquí el href, dentro del href coloco la ruta de la página inicial, que era update con selección de cliente, .php, de cliente, muy bien. Y en el texto de enlace pongo volver, por ejemplo. Volver a seleccionar otro cliente. Bueno, entonces podemos probarlo. Pero antes, un detalle, tendríamos que hacer, igual que siempre, el MySQL close para cerrar la conexión con la base de datos una vez que hemos terminado de utilizarla. ¿De acuerdo? Eso es un dato o un paso importante que muchas veces se nos olvida hacer, y al final, si tiene muchas visitas tu sitio web, podría dar problemas porque se sature el MySQL, las conexiones MySQL, que están limitadas en principio. Bueno, entonces colocamos aquí en otro cliente cualquiera, ponemos el nombre de Gerardo, la casa de Gerardo sería la dirección, y vamos a cambiar todos los campos para comprobar que efectivamente
el cliente se actualiza y todos los campos se cambian en la base de datos. Sería una última comprobación para saber que realmente lo que hemos hecho está funcionando. Le doy a editar, me dice que se actualizó con éxito, vuelvo a seleccionar otro cliente y veis que ahí tengo el cliente que estaba editando, ahora se llama Gerardo y tenemos ahí todos los datos de Gerardo. También puedo actualizar esta página entrando de nuevo en la tabla y vemos que desde phpMyAdmin comprobamos que Gerardo está actualizado como número de cliente 6, o sea que está todo funcionando perfectamente. Hemos podido aprender y hemos podido realizar un sistema de edición completo. O sea, con ese sistema podemos editar cualquier registro de esta tabla cliente. Claro que este sistema tiene cierta complejidad porque hemos tenido que hacer varias páginas hasta llegar a hacer el update propiamente dicho. El update no tiene mucho misterio, pero hemos tenido que hacer varias páginas para poder seleccionar el cliente, el formulario de los datos del cliente y tal. Pero bueno, aún así, hay cositas que aún tendría que hacerse para que este sistema de verdad funcionase. Fijaros este detalle. Voy a intentar actualizar un cliente que tenga un identificador, por ejemplo, el 3000. Ese cliente no existe en mi base de datos, entonces veis que mi formulario se carga con una serie de errores porque ese cliente no existía. Este tipo de cosas, veis aquí en el código fuente se ven mejor los errores que están ocurriendo. Bueno, este tipo de errores se tienen que predecir a la hora de escribir el código fuente de las aplicaciones. Por ejemplo, en esta página update cliente ID, cuando creamos el formulario, en esta sentencia puede ser que el identificador de cliente no exista. Entonces habría que hacer una comprobación sobre si esa sentencia ha dado algún resultado o no, porque si no ha dado ningún resultado, pues no podríamos mostrar ningún cliente, habría que decir, pues mostrar un mensaje, oye, ese cliente no lo encuentro. Pues bueno, entonces ahora vamos a comprobar que ese cliente existe simplemente con la función MySQL numRows. Esta función simplemente nos devuelve el número de filas que se encuentran dentro del record set que se obtiene al hacer el MySQL query. Entonces yo puedo probar, tengo que enviarle aquí el record set que sería cliente-editar. Bien, entonces yo puedo comprobar si este record set es igual a 0, porque si es igual a 0 quiere decir que no encontró ningún cliente. O bueno, en vez de decir si es igual a 0, lo que puedo decir es si es mayor que 0, entonces me encontró un cliente y entonces muestro el formulario tal como tenía anteriormente. Ahora ese formulario solo aparecerá en el caso de que se encuentre algún cliente con la sentencia SQL esta de la búsqueda de cliente por el identificador. ¿Vale? Vamos a ver si consigo indentar esto para que se note que está dentro del if. Muy bien. Y ahora podríamos hacer una parte negativa de ese if, o sea, el else, para que en caso contrario, es decir, cuando el cliente no fue encontrado, cuando no se recibió ningún registro al ejecutar esa consulta, pues simplemente que muestre un mensaje, como decíamos, de cliente no encontrado o pues su búsqueda no ha dado ningún cliente o lo que queráis vosotros colocar para informar al usuario que no hubo posibilidad de encontrar al cliente por el identificador que se recibió. Entonces aquí colocamos un echo y el mensaje que os apetezca. Muy bien, ese pequeño detalle hará que si alguien edita a mano la URL de nuestra página para enviar una dirección de un cliente que no exista, vaya, me hice un error en mi SQL en un rows, que no existe esa función, no sé si va con un guión abajo o no, tampoco existe esta función, vaya, pero es que me he dejado una L en mi SQL, ¿vale? Es mi SQL numRows y le falta una L después de la Q, aquí una L, vale. Entonces si alguien edita a mano esa URL, me va a decir que ese cliente no se puede editar, por mucho que quien quiera que sea cambie la URL, intente acceder a un cliente que no existe, dice que no se puede editar. Todo ese tipo de detalles hay que comprobarlos
para asegurarse que vuestras páginas son robustas y cualquier pequeño detalle no las puede hacer dejar de funcionar. Pero bueno, por mi parte nada más, espero que hayáis podido entender esta sentencia del update y que la práctica realizada en este vídeo haya servido de ayuda e ilustre bastante todo el trabajo de base de datos que se pueda realizar con PHP y en concreto de las técnicas para realizar un update de un registro de una tabla MySQL. Así que solo queda agradeceros a todos por vuestra atención y citaros para dentro de poco en un nuevo vídeo en desarrolloweb.com. ¡Hasta pronto!